entrevista. Hola a todos y a todas, tal como anunciamos nuestra sección de la entrevista, hoy día tenemos a una tremenda amiga, compañera, invitada, Ana María Gammuri. Bienvenida a nuestro espacio de Nos Vemos el Domingo, activista por los pacientes, actriz de trayectoria y además directora ejecutiva de la querida Fundación Daya. Sí, hola Claudia, pucha, gracias por este espacio. Siempre para mí es un placer, un gusto conversar contigo y, bueno, analizar los diferentes aspectos de las realidades que nos toca a veces encontrarnos, que a veces no son muy agradables, pero de verdad que quiero partir agradeciéndote porque en la comunidad de pacientes de Fundación Daya ha sido claro el apoyo que tú has brindado, y eso también yo me tomo la voz de ellos, en la palabra de ellos, para darte las gracias, porque es importante, necesitamos más parlamentarios como tú comprometidos de verdad con la salud, la seguridad y la dignidad de los pacientes usuarios de cannabis medicinal. Gracias, gracias. Como nosotros sabemos a qué se dedica Fundación Daya, como sabemos también tu trayectoria en el activismo, siempre hemos puesto a disposición, pero quizás quienes no están hoy día escuchando no lo saben, entonces expliquémosles qué es Fundación Daya y cuál es tu rol ahí. Sí, bueno, Fundación Daya es una organización sin fines de lucro que nació el año 2013, su personalidad jurídica el 2014, y que, tal como su nombre lo expresa, Daya es una palabra sánscrita que quiere decir amor compasivo. Justamente ponemos en el centro de nuestro trabajo a los pacientes que sufren diferentes patologías, diferentes enfermedades, que muchos de ellos no han encontrado alivio en los tratamientos más convencionales, y les ofrecemos la alternativa de lo que es el camino del cannabis medicinal. Hasta el momento, por Fundación Daya han pasado más de 30.000 pacientes. Sí, increíble, un gran número, ha sido un crecimiento explosivo y estamos muy contentos porque, más allá de incorporar el cannabis medicinal, que es una herramienta terapéutica, lo que nosotros estamos apuntando y lo que ha sido nuestro foco es a cambiar absolutamente el paradigma en el cómo estamos entendiendo el espacio en que se recibe y se atiende al paciente, lo que es la relación terapéutica. Nosotros tenemos como misión como restituir la dignidad, la humanidad a ese espacio, y eso, Claudia, pasa de partida por entregar más tiempo. Hoy día no es posible que tanto en la salud pública como privada en Chile, si un médico te atiende 11 minutos, 12 minutos, eres afortunado. Mirando el computador. Mirando el computador. La queja permanente de los pacientes es que el médico nunca me miró a los ojos, nunca puso su atención en mí, no le importó quién soy yo. Entonces, para partir nosotros, nuestra propuesta de trabajo en Fundación Daya es poner al paciente al centro de nuestra preocupación, una primera atención de 1 hora. Por supuesto que jamás a un paciente que no pueda cancelar una consulta se le va a dejar de atender, ese es nuestro compromiso. Un porcentaje importante de nuestros pacientes se atienden de manera gratuita. ¿Y qué hacemos? Con nuestro equipo multidisciplinario de terapeutas, profesores, médicos, acompañamos al paciente en todo su proceso, le enseñamos a cultivar las cepas apropiadas para sus patologías, le enseñamos a preparar productos simples que le puedan ir en la dirección de mejorar su calidad de vida, todo esto supervisado por sus médicos y su terapeuta. Y tenemos pacientes que ya llevan 5 años con nosotros, 4 años, 3 años, y que ya realmente han visto cómo incorporar cannabis de esta manera responsable, acompañada, ¿cierto? Pero respetando la autonomía y soberanía de los pacientes, ha permitido mejorar de forma sustancial la calidad de vida de miles de familias en Chile. Y a eso se dedica Fundación Daya, muy de la mano de Fundación Mamá Cultiva, justamente, y hemos hecho un trabajo muy lindo de sensibilización, de educación comunitaria. Nosotros pensamos que lo que falta es entregar más información, más conocimiento, y que la gente tome sus decisiones, confiar más en la capacidad de soberanía, de decisión, también de autoformación. ¿Qué queremos? Pacientes que entiendan de su enfermedad, que entiendan de su proceso de sanación, que ellos tomen las riendas y el resto los acompaña. Ellos son los protagonistas. Esa es la propuesta de Fundación Daya. Nuestra principal herramienta es el cannabis medicinal, pero también la alimentación, el ejercicio. Complementamos todo esto desde un punto de vista integrativo. Ana María, nosotros sabemos un poco la historia de Paulina, cómo llega a esta mamá cultiva a través también del apoyo fundamental de Fundación Daya. ¿Tú cómo llegas a esto? ¿Cómo te sientes llamada en esta vocación, este activismo para defender a tantos pacientes, ya más de 30.000 que han pasado por aquí? Yo vine ahora, está lleno abajo de gente esperando ser atendido. Sí, bueno, me pasa que cada vez que alguien mira con desconfianza todo el cannabis medicinal, ¿cierto? O dice, no, esto es mentira, lo que están buscando, esto no es de los pacientes, yo les digo, vayan a sentarse un ratito a la sala de espera de Fundación Daya y van a ver que están totalmente equivocados, que este prejuicio, este estigma, la realidad de las personas que se reciben y que son parte de nuestra comunidad, nuestra familia Daya, son personas que realmente han sido muchas veces abandonadas por el sistema, que están en un sufrimiento y que realmente encuentran un camino de alivio. ¿Por qué partí yo con esto? Porque bueno, yo además de ser actriz, que es lo que las personas más conocían, ¿cierto?, de mi faceta pública, siempre me formé paralelamente como terapeuta. Hay muchas terapias alternativas, complementarias. Yo estudié Reiki,
soy terapeuta floral, estudié psicología transpersonal, hice un diplomado en mindfulness. O sea, el camino de la sanación y del servicio para mí siempre ha sido sumamente importante. E incluso en algunos momentos de mi vida como actriz, en mi década de los 30, hace mucho rato ya, llegué a pensar en dejar mi carrera de actriz y estudiar psicología. O sea, siempre estuvo esta inquietud, digamos, me gusta mucho esta posibilidad de la atención personalizada, del vínculo de un humano hacia otro, pudiendo acompañarnos en nuestros procesos en la búsqueda del equilibrio, la salud y el bienestar. Entonces, eso estaba siempre en mí. Y de pronto me encuentro el año 2012, finales de 2012, empiezo a tener mucha más información de realmente cómo se está usando el cannabis medicinal en el mundo. En California andaban más adelantados, en Israel, ¿cierto?, que también ha sido pionero en las investigaciones. Y empiezo a tener contacto y conocimiento de comunidades de pacientes que empiezan a organizarse en otros países para luchar por sus derechos y empiezan a mostrar los resultados que están teniendo con el uso de cannabis medicinal. Y me sumerjo en un proceso de exploración bien profunda. Justamente yo en ese momento estaba despidiendo recién con mucho amor, pero también con nostalgia y pena, una querida amiga que había partido después de convivir 5 años con un cáncer de páncreas. Entonces venía muy sensibilizada con el tema de la enfermedad, con la situación en que queda y también por el lugar social en que se pone a la persona enferma, como se lo pone en la vereda de la otredad, ¿no?, a los otros que les pasa estas cosas. Entonces, y también juntas hicimos un profundo proceso en psicología budista durante el tiempo. Entonces esto me deja justamente en esta sensibilidad de entender cómo falta satisfacer tantos aspectos de salud de las personas que están sufriendo. Por otro lado, empiezo a enterarme de toda esta realidad y me sumerjo en este proceso de investigación, y esto coincide con que empieza a haber algunas vulneraciones, algunos chivos expiatorios con personajes públicos con relación al uso recreativo, en este caso de cannabis. Claro. Yo empiezo a sacar la voz con eso. Entonces se empiezan a mezclar estas cosas y yo, de verdad que sin proponérmelo mucho al principio, rápidamente me transformo como una vocera empezando a explicar y a educar sobre esto. Y en paralelo ahí empieza a llegar mucha gente a consultarme. Yo atendía como terapeuta en mi consulta en mi casa, pero ya venían con la pregunta del cannabis, porque ya habían escuchado una entrevista. Entonces, bueno, de pronto me veo que estoy orientando a familias completas, sobre todo pacientes terminales en un primer instante, y algunos pacientes neurológicos como niños con epilepsia refractaria. Y empiezo a trabajar en mi casa. Se me llenó la casa, se transformó en una institución que atendíamos personas. Mi hija me empezó a ayudar atendiendo a otros pacientes, Pablo Meléndez, que hoy día es el encargado de cultivo también, y empezamos a hacer talleres en mi casa para enseñar y capacitar a todos estos pacientes. Y en paralelo pedimos el primer permiso de cultivo ya institucional, como para desplazar también esta barrera y poder avanzar seriamente en el área de investigación. Y así fue como surgiendo esta bola de nieve, Claudia, que yo sinceramente nunca me hubiera imaginado al principio de todo esto, si me hubieran contado en qué se iba a transformar en esta institución, que iba a estar presente en muchas partes del país, que iba a tener este impacto en el resto de Latinoamérica. De verdad que no me lo hubiera imaginado, pero esa ha sido la historia. Y hoy día, como te digo, el desafío es seguir creciendo. Estamos capacitando a nuevos profesionales de la salud, estamos trabajando en convenio con muchos municipios, estamos yendo, ¿cierto?, a capacitar y hablar de estos temas en centros de adultos mayores, centros deportivos. Lo que nos importa a nosotros es trabajar con las bases sociales, porque las grandes transformaciones, los cambios de paradigma se construyen desde ahí, con la ciudadanía. En este tema, Claudia, no ha sido la sociedad médica, científica, no ha sido el Estado los que han empujado ni han tomado el rol que deberían haber tomado. Ha sido la sociedad civil que se organiza y que lucha por una mejor calidad de vida, por una mejor bienestar, también considerando la precariedad económica en que nos dejan los problemas de salud. Entonces aquí hablamos de libertad, de autonomía, de soberanía. No hablamos de cura, no hablamos de milagro, no, hablamos de calidad de vida de los pacientes. Entonces, a no confundir el tema, es calidad de vida de los pacientes. Sí, exactamente, mira, de hecho ingresaron hace poco semanas, el Ejecutivo ha propuesto un proyecto de cuidados paliativos, pero que obviamente no incorporan esta mirada. Pero además tenemos un problema en Chile, ¿no?, con el tema del cultivo. El año pasado nos conocimos más fuertemente con Ana María, justamente en el debate del proyecto de cultivo seguro que se dio en la Cámara de Diputados, que afortunadamente se aprobó en la Comisión de Salud, después se aprobó... Sí, se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud y después en la sala con el 88% de los votos, o sea, una cuestión que realmente es muy fuerte. ¿Qué pasa hoy día con este proyecto de cultivo seguro y si que le podemos explicar? ¿De qué se trata? Exactamente. Sí. Gracias por la pregunta, Claudia, porque creo que es súper importante que quienes nos están viendo y escuchando hoy día entiendan esto con claridad. Y lo decimos porque aquí hay un intento de varias fuerzas de confundir a la opinión pública con este tema. Entonces, primero tenemos que entender que lo que nos rige en Chile es la ley de droga, la ley 20.000. La ley 20.000 lo que hace es perseguir el tráfico y todas las conductas asociadas al tráfico, pero no persigue los usos personales exclusivos y próximos en el tiempo, ni cuando es para un tratamiento médico. El problema es que durante mucho tiempo se mal aplicó esta ley 20.000, hasta que el año 2015 la Corte Suprema empieza a cambiar el enfoque y decir, no, cuando alguien cultiva para su uso personal y particularmente para un tratamiento médico, no estamos en la presencia de un delito.
Eso está permitido en nuestro país. Y lo dice el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, lo ha dicho Juan Pablo Hermosilla, el destacado abogado penalista, lo dice claramente Claudio Fierro, que es el abogado jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública. O sea, evidentemente eso es así. Pero se sigue vulnerando ese derecho a los pacientes. Como eso ocurre, surge la ley Cultivo Seguro. ¿Qué es lo que es? Muy simple. Una modificación del Código Sanitario que reconoce la prescripción médica, la tradicional receta médica, como una herramienta que es suficiente para que no le incauten las plantas a un paciente. Es decir, si llega PDI o policía, carabinero a tu casa, diciendo que alguien una denuncia anónima de que hay planta, que es la típica, la denuncia anónima, entonces si está la receta, podrán sacarle fotos a las plantas, podrán seguir investigando. El Ministerio Público no se limita en absoluto a sus facultades de investigación, pero las plantas no pueden ser incautadas hasta que se demuestre que se hizo algún acto ilícito con esas plantas. Esta ley de cultivo seguro, la verdad, Claudia, es que sería innecesaria si se respetara la letra de la ley 20.000. Entonces, en el fondo, viene a resguardar de mejor manera algo que ya está consagrado en la actual legislación. Siempre se supone tráfico sin saber que está en el ámbito del consumo personal. Ese es el problema. Y además, hoy día, lo que se ven afectadas, y que hemos visto también empresas, muchas familias, madres que les incautan sus plantas. No, y que quedan con arresto domiciliario, personas que han estado... Perdón, tenemos un paciente, Ivo Mena, de la quinta región, estuvo 11 meses en arresto domiciliario total, impedido de trabajar, impedido de generar recursos, impedido, o sea, por lo tanto dejó de pagar su ISAPRE, por lo tanto se quedó sin cobertura de salud, o sea, por 3 plantas. Tú puedes creer 3 plantas con su prescripción médica y con una condición médica absolutamente acreditada. ¿Te das cuenta? Y estuvo 11. Eso es una realidad que ocurre. Entonces, por eso es tan importante la ley de cultivo seguro, que, ojo, no modifica la ley 20.000, no es la liberalización, no es la legalización, como algunos han querido decir, en absoluto. Esto es súper acotado para aquellos pacientes que ya hoy día, hace mucho rato, están cultivando para uso medicinal con prescripción médica, con buenos resultados, y que tienen el justo temor de que el Estado los persiga, los criminalice y los trate como delincuentes. Eso es una vulneración de derechos humanos inaceptable que no debe... del juez, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Se empezó a ver en la Comisión de Salud en el Senado en enero, pero solamente se han visto 3 sesiones, no ha estado muy fluido, entendemos que hay temas de contingencia, etcétera, pero también conversando con el nuevo presidente de la Comisión de Salud, ¿cierto? El diputado, el senador, perdón, Ranier Quintero, ¿cierto? Nos dice que el Ejecutivo le pidió volver a poner en tabla este tema hasta julio, porque ellos estarían preparando supuestamente alguna indicación o un nuevo proyecto, no lo sabemos bien. Lo que la verdad es que me parece preocupante, porque nosotros hemos tenido un diálogo permanente con el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, un diálogo totalmente infructuoso, lleno de engaños, lleno de ripios, lleno de verdad, yo ya no sé si mala intención realmente detrás, ¿no? Entonces, la verdad es que esto nos parece preocupante, pero bueno, esperaremos a julio para seguir adelante. Estamos seguros de que vamos a tener el apoyo mayoritario de los senadores, pero nos preocupa mucho, Claudia, la situación en la Comisión de Salud. Desgraciadamente y de manera incomprensible para nosotros, no hemos podido lograr el compromiso de apoyo de la senadora Carolina Goich, lo que nos parece incomprensible, considerando que ella misma ha tenido la experiencia de atravesar por el cáncer, en que ella misma está dando esta lucha tan importante por la ley del cáncer. Entonces, ¿cómo es posible que nos pongamos los zapatos de un grupo de pacientes y decidamos darle la espalda e ignorar a otro grupo de pacientes? Eso no puede ser. No puede ser. Te tengo que decir que de nuestros pacientes en Fundación Daya, un 35% son pacientes oncológicos, que justamente también están luchando por la ley del cáncer, pero también y de manera urgente necesitan la aprobación de la ley de cultivo seguro. Así que yo espero que la senadora Goich se decida a recibir a los pacientes, porque no los ha querido recibir, no nos ha recibido Fundación Daya, no ha recibido a Mama Cultiva. Entonces tuvo una reunión chiquitita con una representante en el sur, pero necesitamos algo más formal, como corresponde, como lo estamos teniendo con todos los senadores. ¿Cuál es su temor? ¿Por qué no nos recibe? ¿Por qué no quiere escuchar lo que los pacientes le tienen que decir? Entonces, tenemos ese problema en la comisión, pero sabemos que incluso si saliera rechazado en la Comisión de Salud, porque está la senadora Van Riesenberger, de la cual no esperamos mucho, y el senador Chaguán, del cual yo no pierdo esperanza, porque yo creo que él tiene un sentido pragmático muchas veces cuando ve las realidades que todavía quizás, pero problemas que tampoco nos quiere recibir. ¿Cómo lo hacemos con nuestros representantes, Claudia, cuando nos cierran las puertas y no nos quieren escuchar ni recibir? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en ese caso? De hecho, mira, uno de los debates que hemos dado en estas semanas también tiene mucho que ver con el funcionamiento del Congreso en su totalidad, ¿no? Y nosotros lo decíamos literalmente, hay gente que se muere esperando que les solucionen un problema. Y este es un problema puntual. Estamos hablando de pacientes que están a la espera de que se solucione
la tramitación de una ley que lo único que hace es que es finalmente, súper simple, lo único que hace es darle la tranquilidad a ese paciente, tal como lo explica Ana María, de que no va a ser detenido o no le van a incautar sus su plantas, que planta. lo dejan desprovisto de su tratamiento. Exactamente, con su Claudia, medicamento. hemos tenido personas agravadas. De hecho, te voy a contar un caso. Tuvimos un paciente, Rodrigo Barraza, que fue acusado en Pichilemu, fue una denuncia anónima, y él cultivaba para su hijo con autismo. Mira. Y estuvo un mes con arresto domiciliario total, le incautaron las plantas, por supuesto, le llevaron todo su tratamiento. La descompensación que esto produjo en el niño impidió que pudiera seguir yendo a clases. Logramos activar la red solidaria y conseguir de la misma cepa que ese niño necesitaba, que no es cualquiera, que era la que estaban cultivando sus padres, ¿cierto? Y le hicimos llegar esta ayuda que es de la misma red de pacientes. Y fíjate que tan increíble, hace 7 días fue que llegó la ayuda, el niño empezó nuevo su tratamiento y se pudo reincorporar al colegio. O sea, tú te das cuenta que así ellos deciden recibir indicaciones, están pasando cosas con los pasan pacientes. Cosas tremendas, Exacto. Niños desescolarizados, niños en crisis. Una vez incluso tuvimos el fallo de la Corte Suprema en que justamente decía en que la incautación de las plantas ponía en riesgo la salud y la vida incluso de un niño que se vio en esta situación. Entonces, no podemos entender esta insensibilidad tan grande. Entonces, esperamos que se ponga en tabla pronto, pero también, Claudia, te tengo que compartir que aquí hay preocupaciones muy grandes. La ley de cultivo seguro, que finalmente, ¿qué refleja? Este ámbito efectivo de soberanía personal en que viene a proteger, ¿cierto? Que hoy día miles de familias con mucho éxito están ejerciendo en Chile, ¿cierto? Parece que asusta demasiado a quienes están acostumbrados a detentar absolutamente el control, el poder, a quienes tienen esta visión como hegemónica, patriarcal de alguna forma, y que miran a los pacientes de manera totalmente paternalista. Y que piensan que, por ejemplo, los que deben llevar siempre el timón y tomar las decisiones y el bastón de mando en todos los asuntos médicos es siempre el doctor. Nosotros de verdad que no lo pensamos así. Desgraciadamente, esta postura de la actual mesa directiva del Colegio Médico ha sido lamentable, realmente lamentable. Cuando sale elegida Isquia como presidenta, todos pensamos que, bueno, viene un espacio de renovación, tiempo más, y fue toda una contracción. En este tema todo lo contrario, con el doctor Enrique París, que podemos tener otro tipo de diferencias ideológicas en otros aspectos, la verdad es que tanto es así que él patrocinó 3 años seguidos el seminario internacional que hace Fundación Daya año a año, que el Senado también lo patrocinó el último año, pero cambió la presidencia, Isquia nos negó la sal y el agua, se negó a conversar más de este tema, patrocinar el seminario, ni asistir al seminario, ni nada que se le parezca, cuadrándose con las sociedades médicas. Y ojo, no nos olvidemos que 4 años atrás, Isquia misma encabezaba un movimiento de médicos al interior del Colegio Médico, junto al doctor Sergio Sánchez, justamente exigiendo la apertura hacia el cannabis medicinal y el derecho al autocultivo. Entonces, acá hay una vuelta de chaqueta realmente impactante, no se entiende. Y por otro lado, Claudia, compartir nuestro Frente Amplio. ¿Qué pasa en el Frente Amplio con este tema? En el Frente Amplio de Salud, claramente trabajamos con muchos médicos del Frente Amplio totalmente alineados, capacitados en este sentido, médicos muy destacados como el doctor Ramiro Cepeda, como Ivo Vukovic, como la verdad es que un largo número de miembros que están totalmente abiertos a esta, Pablo Salinas, el doctor Guillermo Fariña, el neurólogo Jorge Arán, o sea, de verdad un grupo muy importante. Pero estamos viendo aquí una orquestación de una declaración del Colegio Médico que vulnera libertades y derechos esenciales, no solo de los pacientes, sino de los médicos. Declaraciones gravísimas que se están gestando al interior de este gremio, que de verdad que, de hecho, han puesto en alerta hasta desde el punto de vista jurídico las implicancias que tienen este tipo de acciones que están tomando. Y esto ya ha alertado un quiebre. Ya hay una carta de respuesta al interior del Colegio Médico diciendo nosotros no estamos de acuerdo con esta postura, que nos parece negacionista, oscurantista realmente. Y bueno, y lo más lamentable es que hay personas de nuestro propio Frente Amplio que están propiciando estas posturas conservadoras, que están incluso impulsando el desarrollo de este documento. Y eso a mí me parece gravísimo porque habla de un problema de quiebre interno y además, ¿qué significa esta postura del Colegio Médico? Es que eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué dice finalmente como resumen? Que los médicos que prescriben cannabis medicinal mediante autocultivo estarían como una mala praxis médica. Finalmente, después de muchas falacias y mentiras, terminan diciendo que si algún paciente finalmente necesita cannabis medicinal, está obligado a proveerse de la industria por un fármaco aprobado que haya hecho toda la vuelta, ¿cierto?, que hacen los fármacos convencionales. Es decir, desde el Frente Amplio tenemos médicos y tenemos personeros, digamos, que realmente piensan que la soberanía personal debe subyugarse a la industria. A mí eso políticamente me parece muy preocupante, impresentable. En la Comisión de Salud, en la que
fui parte de la votación del proyecto, la mayoría de ellos eran médicos, nunca hubo esa disposición o ese cuestionamiento. Nunca, no. Porque el problema más grave es que al final los pacientes, ¿dónde quedan? Es que ese es el punto. El dolor de los pacientes. Esa es la gran quedan? pregunta. Ese es el problema. Pero es que mira, es que es tan increíble. Estuve en un debate con el doctor Nicolás, no me acuerdo el apellido en este momento, Zamorano, psiquiatra del Colegio Médico hace unos días en la FEUC. Y justamente, ¿qué dicen ellos? No, aquí los que tienen bastante mando son los médicos. El paciente que tiene los resultados no es anécdota. No le importa. Hubo un caso de alguien que se paró en la audiencia y contó su experiencia medicinal y le dijo, eso es anécdota. Con una insensibilidad. Entonces, perdón, nosotros tenemos 30.000 anécdotas aquí. Y otra cosa, Claudia, seamos serios. 40 países han legalizado el uso medicinal del cannabis. Se sigue avanzando con fuerza en ese sentido. La gran lucha en Latinoamérica de todas las comunidades de pacientes, porque América Latina también avanza regulando cannabis medicinal, es el derecho al autocultivo. Aquellos países que han pasado legislaciones que han prohibido el autocultivo hoy día enfrentan protestas masivas y agrupaciones de pacientes exigiendo la incorporación del autocultivo. Entonces, esta no es una demanda solo de Chile. Esta es la demanda de la soberanía de los pacientes latinoamericanos frente a lo que también va a ser como de alguna forma esta gran industria del cannabis medicinal. O sea, que tiene un rol que jugar como lo tiene la industria farmacéutica. El problema es cómo los dejamos que estén en su correcto rol y no que avasallen e inunden todo, digamos, a costa de los derechos de los pacientes. Eso no puede ocurrir. Eso es lo que pasa, que tiene que tener su justo rol. Pero si, sinceramente, si unos pacientes, y además, si la manera en que todos estos años en Chile hemos usado el cannabis medicinal exitosamente ha sido capacitando, empoderando y generando este círculo de aprendizaje en los pacientes. Como lo hicimos ahí en Maipú. Como lo hicimos en Maipú y con todo lo que eso significa, no porque empiece a llegar la gran industria del cannabis y que estén productos de la industria que son necesarios, no eso va a significar conculcarle los derechos a los ciudadanos. Eso. Entonces, ¿qué decimos? Y ojo, y esto no lo decimos solo en Chile o solo Fundación DAIA, la Federación Latinoamericana de Cannabis Medicinal, que justamente le da voz a todas las agrupaciones de pacientes y de médicos que están cuadrados con esto, dice que se deben respetar las 3 vías de acceso al cannabis medicinal. El autocultivo, como el elemento de la soberanía personal y democratizador además del acceso. El autocultivo democratiza el acceso. Los cultivos colectivos o cultivos comunitarios, como ya se están haciendo muchos acá en Chile. Incluso un proyecto de un municipio con un cultivo comunitario que está comenzando, muy bonito proyecto. Y los fitofármacos estandarizados de bajo costo, o sea, con un acceso ético para los pacientes. Hay que respetar las 3 vías de acceso y que los pacientes en su libertad escojan qué vía les acomoda. Y así es como se debe trabajar, poniendo como protagonistas a los pacientes. Lo impresionante del colegio médico y todo este discurso de epistemónicos que ha sido lamentable y que también nos deja un poquito con una vergüenza internacional, así que en el ámbito científico y de investigación, es que obvían por completo a los pacientes y le quitan total protagonismo. De hecho, en el documento del colegio médico que están preparando dicen, estas decisiones deben tomarse, esta discusión la debe llevar adelante el colegio médico con el MinSal. Y yo digo, bueno, ¿y los pacientes? ¿Y los pacientes? ¿No será la hora de que le devolvamos la voz a los protagonistas? Exacto, lo hablábamos la otra vez también, de cuando uno escucha un relato de un paciente, de una madre, un paciente que dice, mi hijo tenía 40 convulsiones y hoy día no tiene ninguna, gracias a la gotita. ¿Eso acaso no es cambiar la calidad de vida de esta familia en su totalidad? Claro que sí. Absolutamente, claro absolutamente. Que sí. Oye, Ana María, expectativas. Si logramos también hacer la presión en la Comisión de Salud del Senado, expectativas respecto de poder sacarla ya del Senado, que vuelva a la Cámara, ¿verdad? Sí. Y se termine de despachar este proyecto. Bueno, esperamos que nosotros, la verdad es que lo que hablamos con el senador Quintero es que esperamos que no pase más de 2 meses. No, una vez que en julio se ponga en tabla, que no puede ser más de 2 meses. La Cámara salió bien. Salió perfecto, Senado, sí. Claro, entonces sí. No puede ser aquí, pero también pedimos coherencia. O sea, un proyecto que tuvo esta aprobación en la Cámara de Diputados sería muy extraño que fuera, y en el fondo sabemos que ha habido un lobby importante para retrasar la puesta en tabla de esto. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y parte de ese lobby también tiene que ver con el colegio médico, con los gremios médicos, que ojo, de nuevo, representa el sentir de una cúpula. Nosotros estamos en contacto con lo que es como el cuerpo médico así más amplio, que los que vienen a nuestros cursos, capacitaciones, y no piensan de esa manera, Entonces aquí falta democracia también en la toma de decisiones, ¿no? Que sea vinculante. Exactamente. A propósito de eso mismo, porque además nosotros
no solo junto contigo, sino que obviamente con Paulina, en la que queremos mucho, le aprovechamos de mandar un saludo desde acá, que ellas también trabajan en el distrito, en Quilicura, totalmente. También es una comuna parte de nuestro distrito. Oye, perdón, y que hay que destacar el trabajo que se ha hecho en Quilicura. Es tremendo, muy grande, ella nos ha traspasado también toda esa experiencia del trabajo conjunto que tienen con el municipio respecto a este tema en particular, pero además lo que ha generado en el territorio la posibilidad de tener no solo estos clubes de cultivo colectivo, sino que también la posibilidad de ser parte de esta red, porque hay mucha necesidad. Cuando hoy día vemos una salud pública que además debilitada, obviamente está perdida en el espacio. Mira, yo no sé si tú sabes, pero yo estoy presidiendo la comisión investigadora de VIH, donde nos estamos, y quedan como 2 semanas para entregar el informe final. Y estamos hablando que hoy día Chile, no solo en el tema de la materia en la que estamos conversando, sino que en muchos otros temas estamos al debe tremendamente, el aumento exponencial cuando otros países ya lo tienen resuelto. Tremendo. Es tremendo. Nosotros estamos hoy día así arrancados con los casos de VIH. Es tremendo. Tremendo. Y la verdad es que tú al recibir, que fue una meta que nosotros nos pusimos como equipo de la Diputación, fue escuchémoslos a todos. Y una de las demandas más sentidas de las organizaciones sociales y de la sociedad civil es, miren los hitos, miren, nosotros hasta el 2001 que se creó la CONACIDA, la ley del SIDA, donde había espacio de interacción entre las organizaciones y las instituciones, se pudo avanzar en soluciones. Cuando esto se quiebra, empieza el aumento. Así es. Y es tan impresionante escuchar a la autoridad cuando dicen, acá la responsabilidad también la tienen las organizaciones porque no han estado presentes. No han sido convocados, lo han invisibilizado, no han participado de la campaña. Pero y entonces ya estamos en una crisis, en una epidemia por el tema del VIH y no se hacen cargo. Entonces, bueno, estamos nosotros ya en las últimas 2 sesiones para poder configurar nuestro informe. Pero vemos que en estos temas efectivamente hay una institucionalidad de salud pública que no da el ancho, que no responde a los requerimientos de los pacientes, ingresan proyectos que tú los ves y van en una dirección totalmente opuesta al fortalecimiento de la salud pública, por mencionar la reforma FONASA, la ISAPRE, ¿verdad? Este famoso hospital digital, hospital digital que también estamos hablando de 31 mil millones de pesos. Locura. O sea, es una cuestión impresionante y mientras tanto los pacientes, ¿qué? Eso totalmente. Es lo que nosotros también nos preguntamos. Mira, no sé cómo has visto tú, yo sé que te has dedicado a hacer talleres, conversatorios. Hicimos uno de VIH y cannabis hace 2 semanas atrás. Justamente. Pucha, la verdad es que yo estaba en Colombia cuando lo hicieron. Mi equipo ya, pero la verdad es que es súper importante. Sí, fundamentales que tienen que ver justamente. Pero es que sabes que tú tocas un tema súper sensible con por qué. Cuando vemos por qué pasa esto, es porque detrás está esta idea de que aquello de que no hablamos va a desaparecer. Porque tú sabes cuál es uno de los argumentos, incluso el Colegio Médico y todo, con respecto al cannabis, que es muy en paralelo, es que es que si hablamos de este tema, si lo ponemos en la mesa, va a aumentar el consumo, baja la percepción de riesgo, entonces mejor no hablemos. Exactamente, entonces, dentro de las cosas que hemos incluso avanzado como en la discusión, en la elaboración del informe de los aumentos preocupantes de VIH, nosotros decimos, bueno, de verdad el Estado, la institucionalidad quiere identificarlos a todos, está interesado en identificar la prevalencia del VIH, porque suponemos que hay 30.000 personas, pero podrían ser el doble, y entonces el Estado está en condiciones de entregar el tratamiento, tiene los recursos, nosotros sabemos que no tiene los recursos. Entonces, verse enfrentado no solo a una explosión de nuevos casos, sino que además identificado, que es fundamental para poder elaborar la política pública para el tratamiento, claramente hay como ese temor, ¿no? Nosotros suponemos también eso, que no nos conviene identificarlo a todos, porque no estamos en condiciones de hacernos cargo. Exactamente, y lejos están de cumplir aquellos compromisos que ellos mismos firmaron en la ONU-SIDA, en la OMS, que tiene que ver con el 90-90-90. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Uno ve que hay un Estado, de verdad, negligente, incapaz. Ahora, ¿tú te das cuenta que son todos estos temas que me han llamado valóricos porque son temas de derecho? Claro. Otra vez conversaba con alguien activista que había trabajado muy fuertemente por el tema, estudiante, joven, con el tema de aborto. Y veía estos documentos que están dando vuelta como en contra del cannabis, y decía que increíble, uno podría reemplazar la palabra cannabis por aborto y que el documento quede igual. O sea,
el tipo de argumentación, me refiero al tipo de resistencia, no, que si, el divorcio, Sí, con la misma tal cual, lógica, claro, ¿no? La lógico, misma lógica. lógico. Entonces, ¿qué es el negacionismo? ¿Qué es el pensar que en realidad cerrando el tema, clausurando el tema es la manera de que no, y confundiendo, ¿no? Confundiendo. El mismo juego que se hacía, no, es que el aborto 3 causales es mentira, es la puerta para el aborto libre, es lo que dicen como con el cannabis medicinal, no, es mentira. A ver, son dos discusiones distintas. La justificación. Claro, la justificación. Son dos claro. discusiones distintas que obedecen a poblaciones distintas, a necesidades distintas. Entonces, independiente de que pensemos que es correcto avanzar en otra dirección, lo único que hoy día se está debatiendo es esto, no confundamos la discusión. Y aquí también quiero hacer, Claudio, de contarte algo que a mí me parece que es súper importante, porque estoy segura que muchos parlamentarios no lo saben. Acá ha habido mucha prensa, mucha difusión de preocupación con el alto consumo escolar de marihuana en Chile. Ha sido como un tema, portadas internacionales, mucha manipulación en el momento en que se ponen, eso lo sabemos cómo funciona la prensa en Chile. Pero hay un dato que se oculta, Claudia, y a mí me encantaría que ojalá tú fueras una de las que pudiera ayudar a dar a conocer ese dato falso. A todos nos preocupa el consumo escolar. En lo que diferimos es en la manera en que se debe abordar. Y de alguna forma, desde que nosotros empezamos con todo lo que es el cannabis medicinal, empieza a existir una mayor educación con respecto a la planta en general. Empieza a estar el tema puesto en la palestra, se empieza a hablar más en los almuerzos familiares, empieza a estar, te fijas, como más instalado. Y el cannabis medicinal empujó esta conversación más amplia, es cierto. Y fíjate que qué ocurre, y esto ¿cuándo surge con fuerza? 2014 y 2015, finalmente en 2015 el Estado, el gobierno de turno, hace la modificación a los decretos 404 y 405 que finalmente legalizan el cannabis medicinal en Chile. Eso ocurre en el 2015. Y entonces vemos que entonces el tema está puesto en la agenda, está público, se habla, se conversa, se habla de cannabis medicinal, nos hacen reportaje. ¿Y qué dice hoy día el prohibicionismo? Por culpa de eso, baja la percepción de riesgo, por culpa de todo lo que hablaron de cannabis medicinal, baja la percepción de riesgo y aumentó el consumo escolar. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que entre el 2015 y el 2017 a 2018 cae el consumo escolar. Y no lo dicen, y no lo dicen. Y cae un 14% el consumo mensual de escolares de marihuana en Chile, lo que es una estadísticamente significativo. Y se quiebra por primera vez la tendencia. Y ese dato lo ocultan, y ese dato coincide con justamente este trabajo desde la sociedad civil, que empieza a haber más educación, conversatorios, charlas, talleres, empieza a haber mayor educación en el tema, y eso redunda en una baja del consumo escolar, en una baja del consumo problemático en escolares y en una totalmente inversión en aquellos que consumen. Se redujo a un mínimo, a un 8% de lo que consume marihuana prensada. Y se revirtió. Entonces, son mitos, los mitos que levantan, y desde el no son capaces tampoco y de desde el punto de vista, rebasarlo. claro, desde el punto de vista de reducción de daño, esos son muy buenas cifras, son muy exacto. buenos datos. Logramos bajar el consumo escolar, logramos bajar el consumo problemático y el consumo de marihuana prensada. ¿No nos parece que son datos importantes? No. ¿Qué creo que hacen? Dicen, entre el 2006 y el 2018 aumentó un 200 y tanto % el consumo. Toman la curva grande y no quieren mostrar dónde está el quiebre, que fue justamente cuando irrumpe el cannabis medicinal. Así de mañoso es lo que ocurre aquí. Todos, y sobre todo quienes trabajamos en salud, somos los primeros interesados en proteger a nuestros jóvenes. Pero los primeros, si trabajamos en salud, nos dedicamos a tratar de buscar el equilibrio y el bienestar, pero sentimos que eso se hace con educación, con veracidad, con la verdad, no asustando, no engañando, no mintiendo. Entonces diferimos en la manera. Obvio que no estamos a favor de que los jóvenes consuman ningún tipo de sustancia, queremos ojalá que se retrasen sus edades de inicio en todos los consumos, pero esto no tiene nada que ver con el uso medicinal del cannabis. No confundamos las conversaciones. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque suelen meter a todo en un mismo saco. Para confundir. Exacto, para confundir. Pero además, mira, fíjate que nosotros hemos citado 2 veces a la ministra de Educación, a la comisión investigadora de VIH, y ahora está citada para este lunes, inclusive bajo percibimiento. Si es que no llegase, porque la ley a nosotros nos permite ponerle esa presión. Y fíjate tú que salieron anunciando hace un par de meses con el ministro de Salud que iban a haber educación sexual para el niño entre 5º básico y 8º básico. Todavía no conocemos los contenidos, todavía no sabemos para dónde van a ir enfocados, entonces la hemos citado para eso, que nos digan cuáles son los contenidos. Es que nosotros suponemos que es más bien un anuncio para, digamos, confundir. Es lo mismo que estábamos conversando recién. Porque uno de los temas que ha habido coincidencia en todo aquello que hemos recibido por casi 90 días de investigación de la comisión investigadora es el tema de la prevención, que no es lo mismo
el tema de la prevención no es tratar, no es curar, No. prevenir, educar, Sí. formar. Y hoy día, lamentablemente, no solo el Ministerio de Salud tiene responsabilidad, sino que también, y fundamentalmente, el Ministerio de Educación, que esperábamos, hubiese habido cambio ahí, pero no pasó nada, ¿no? Y fíjate tú que no solo en el tema de la cannabis, en el tema de VIH, en el tema de todas las enfermedades de transmisión sexual, el tema del embarazo precoz, todo eso pasa principalmente Educación y por prevención. educación, exactamente. Pero si le tenemos miedo a las campañas o hacemos campañas tan poco creíbles, Exactamente. cuando hacemos campañas Tampoco poco reales, creíbles, tampoco claro. reales, tampoco resultan. Porque Exactamente. no, si yo sé que esto no es mentira y no le creo nada de la campaña. Entonces, Claro. eso es un peligro. La no campaña o la campaña exagerada son dos aspectos realmente que hacen mucho daño a la salud pública. Y hay que tener mucho ojo con eso. Y eso incluso, perdona, y con el caso del cannabis, hay una investigadora muy importante que el año pasado sacó un estudio en que decía, ojo, cuidado con ponerle tanto énfasis al peligro potencial del cannabis porque eso los hace en los jóvenes distraerse de otros factores de riesgo mucho más importantes que quedan como ocultos por tratar de darle como... Y esto es una investigadora científica que llega a esa conclusión. Entonces, ojo, ¿cuál es? La desinformación es nuestro enemigo. Exacto. La falta de educación es nuestro enemigo. El pensar desde este paternalismo de que tenemos que prohibir, ocultar y cuidar, porque en realidad nosotros podemos manejar esto, pero la gente común y corriente no, porque finalmente hay un pensamiento así. Exactamente. Elitista, solo guardar la información. Sí, Claro. sí. Oye, Ana María, para que también los que nos están escuchando, y que además lo hemos convocado más de alguna actividad en relación a este tema, ¿qué mensaje les darías? Porque además yo sé que hay algunas que conocen, que tienen en su red de amigos, conocidos, familiares, alguna persona que lo está pasando mal. ¿Qué tipo, mayoritariamente, qué tipo de enfermedades aborda el tratamiento? Súper buena pregunta. Exactamente. Sí. Y además, ¿qué consejo les daría a aquellas organizaciones o vecinas que tienen ganas de hacer algo? Perfecto. Y se quieren organizar, sobre todo en nuestro querido Distrito 8, la Paulina nos tiene resuelto una comuna tremenda en el sector norte, pero hay otras 7 comunas que están ahí esperando. Primero, ¿para qué enfermedades está principalmente enfocada? Y el consejo para organizarse. Más que enfermedades, cuando hablamos del uso medicinal del cannabis, es como qué síntomas trata el cannabis que son comunes a diferentes enfermedades y en diferentes áreas. En primer lugar tenemos el área, lo que tiene que ver con dolor. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene un efecto antiinflamatorio y analgésico, no para el dolor agudo. Para el dolor agudo siguen siendo más eficaces los opiáceos, pero de uso corto, ¿cierto? Sostenido. El problema con los opiáceos es cuando se usan de manera crónica, que pierden su efectividad y generan muchos daños y efectos adversos. Entonces, para lo que es dolor crónico, vemos una fuerte utilización de cannabis medicinal con muy buenos resultados. Y son muchas las patologías que cursan con dolor crónico: fibromialgia, artrosis, artritis, en fin, todas las lesiones de cadera, de columna, etc. Ahí tenemos un rango súper amplio y hemos visto muy buenos resultados, sobre todo en tratamientos muy personalizados, en que se combinan formatos. Para el momento de crisis de dolor, el SOS de una vaporización de una flor, ¿cierto? Con los componentes indicados, el mezclado con los aceites, con las cremas también para los dolores cuando son de la artrosis, de la artritis. Entonces, nosotros capacitamos a nuestros pacientes para que aprendan a hacer todos estos diferentes productos simples que los ayudan a manejar su patología. Después, en el otro área tenemos el área neurológica. Por eso tenemos neurólogo adulto y neurólogo infantil en Fundación Daya. Y ahí que vemos particularmente epilepsia refractaria y autismo en el neurología infantil, y especialmente demencia, Parkinson, Alzheimer y algunas otras condiciones en neurología adulta. ¿Ya? Y después está el área oncológica, que también ahí tenemos un fuerte número de pacientes y de todo tipo, desde guaguitas, desde niñitos, para los cuales muchas veces la única manera de tolerar bien su proceso de quimioterapia y todo es acompañando con cannabis para poder paliar un poco las náuseas y todo el malestar, y vemos la diferencia radical. En muchos casos nos ha pasado niños que comienzan sin cannabis y tienen que suspender su tratamiento, no son capaces de ir adelante, y ahí llegan a nosotros derivados de sus propias clínicas, hospitales y médicos tratantes. Acá recibimos niños y pacientes que nos derivan de hospitales, de clínica alemana, de todas partes. ¿Ya? Entonces esa área también es súper importante. Y después hay enfermedades de la piel, por ejemplo, y está el área de salud mental, también estamos trabajando con psiquiatras, porque curiosamente uno escucha, ¿no?, que el cannabis te puede inducir ciertos problemas de salud mental, o te puede dar ansiedad o paranoia o psicosis. Bueno, claro, cuando hablamos del cannabis así como en general, sin discriminar, justamente hoy día se está usando las formulaciones altas en CBD como antipsicóticos, como ansiolíticos, y de manera mucho más eficaz
sabemos hoy día que hay una crisis con la benzodiazepinas, ¿cierto? Con la adicción a las benzodiazepinas, con los malos resultados y finalmente la poca eficacia. Salió un estudio recién y muchos pacientes están haciendo sustitución con cannabis y la verdad es que estamos viendo muy buenos resultados también, incluso para el manejo de crisis psicótica. Estamos eso viendo una psiquiatra argentina, está haciendo una investigación muy interesante en ese sentido. Entonces, salud mental también estamos trabajando hoy día. Muy interesante, porque además porque tenemos una crisis grande de salud mental. Exactamente, para adultos mayores, jóvenes, que no hay nada, así absolutamente ninguna oferta desde el ministerio para hacerse cargo de eso. ¿Qué le diría a las vecinas que están ahí? Bueno, y las vecinas, por supuesto, aquí, y si ven lo sobre que todo mujeres, porque es una realidad. Oye, y además, perdón, el tema de cannabis son las mujeres las que lo van impulsando. Si cada vez que hemos convocado han llegado puras mujeres. Es que ¿quiénes están más en contacto que nadie con esa realidad del sufrimiento del hijo, del nieto, de la vecina? ¿Quiénes somos las que tendemos a cuidar, a nutrir, a proteger y que también somos más valientes? Lo que siempre Paulina decía, no tengo miedo que me lleven presa, no tengo miedo que llegue carabinero a mi casa, lo que me da miedo es que me dejen sin la medicina de mi hija. ¿Te das cuenta? Entonces, esa valentía, y muchas mamás cultivas eran así, y sus maridos medio asustados detrás, y de a poco se fueron empoderando, pero fue más lento, te fijas, los hombres como que tienen un poco más de aprensiones o más preocupación, las mujeres más por sus hijos, lo que sea, ¿no? Se la juega. Y bueno, Mamá Cultiva hoy día, imagínate, está no solo en Chile, está en Perú, en Argentina, en México, en Colombia, en Paraguay. O sea, realmente ha sido increíble lo que ha pasado con Mamá Cultiva, de todas estas mujeres. Entonces, el consejo, sobre todo a las mujeres, atrévanse, júntense, conversen, aprendan, que una que sepa le enseña a las otras, y así vamos avanzando. El trabajo comunitario, el darnos la mano, el trabajar en red hoy día para hacerle frente a este sistema que nos oprime y que tenemos, ¿cierto?, a los quienes hoy día lideran justamente en la dirección de constreñir nuestros derechos, de apretarnos, de cerrarnos más el cerco, la organización comunitaria, el darnos una mano, el trabajo colectivo sin duda que es la clave. Así que, y por supuesto desde ya ofrecemos todo el apoyo y la orientación de Fundación Daya, de nuestros médicos, terapeutas y profesores para trabajar en conjunto con todos aquellos que estén con ganas de profundizar y de amorosamente en este camino colectivo, ¿cierto?, poder ir caminando y construyendo entre todos una mejor salud para toda nuestra sociedad. Ay, gracias, Anita. Yo sé que más de alguna debe estar anotando y te la van a cobrar y me van a escribir también. Feliz, te agradecemos de verdad que nos hayas permitido venir a grabarte a tu casa. Estás llena de pega y por eso costó un poco cuadrar los tiempos. De verdad te agradecemos un montón. Para nosotros era súper importante poder compartir con quienes siempre nos están viendo y escuchando, y de seguro van a plantear muchas preguntas, muchas dudas. Y por supuesto cuentas y seguirás contando con nuestro apoyo. Tú ya te has ganado el corazón de la comunidad de pacientes, ya te lo ganaste absolutamente. Y también agradecerle a los que están detrás de la cámara, también acompañándote y apoyando aquí el trabajo, porque es muy importante. Y yo agradezco que tengas este espacio como de contacto con la ciudadanía, con los electores, con las compañeras y compañeros, porque eso necesitamos, representantes cercanos, que estén abiertos al diálogo, que podamos conversar, que podamos hablar de los sufrimientos, las penas, las alegrías, las esperanzas que hoy día nos inundan en todos los rincones de Chile, y cómo vamos, y aquí también esto es bonito, lo que ha pasado con todo esto del cannabis medicinal, ha permitido la oportunidad de estos círculos en que nos volvemos a mirar, volvemos a conversar, volvemos a hacer cosas juntos, volvemos a recuperar esa humanidad, y las crisis tienen esa oportunidad, ¿no? De sentirnos a veces como este David contra Goliat, porque el sistema en este tema del cannabis es Goliat, efectivamente, y nosotros somos David, pero nuestra piedrita, nuestro guijarro contra Goliat es la fuerza de la realidad. Es la fuerza de la experiencia concreta de miles y miles y miles de pacientes hoy día en Chile. Así que nos asiste la verdad, compañera. Así que vamos adelante por el bien de todo. Y muchas gracias, de verdad. Y por favor, cuenta con nosotros también para lo que necesiten, de verdad, con nuestro equipo. Aquí los ves trabajando, pero además con todo aquello en términos técnicos, de difusión, de entrega de volantes, de convocatoria. Cuenta con nosotros valoramos enormemente el trabajo que ustedes desarrollan. Tú sabes que tengo esa sensibilidad también, de esa cercanía que me hace comprometerme también con aquellos que de verdad hacen esto con mucho amor, con mucho cariño. Estuve hace un par de meses en Coronel y me impresionó el aumento de casos de autismo, por ejemplo. Impresionante en 5 en Coronel, años, impresionante. De un niño a 52 niños en la misma comuna, producto de la contaminación. ¿Y quién se hace cargo de eso? Es impresionante. Nadie. Entonces, estuvimos en Coronel, lo vimos. De hecho, nuestra red solidaria está sosteniendo un paciente de Coronel, justamente. Los niños con autismo es impresionante. Estamos en contacto con las agrupaciones de autismo. Por los metales pesados. Es increíble. Y ahí nadie le pone cascabel al gato, nadie hace nada. Las empresas siguen contaminando. Entonces yo sugeriría que el colegio médico se preocupara de eso en vez de gastar tiempo elaborando documentos y panfletos en contra de lo que claramente
finalmente es la voluntad de las Habría que ir personas, es el habría que ir a compromiso. fiscalizar las ¿Tuviste- empresas contaminantes más que... ¿Tuviste, perdón, la última encuesta Ipsos con este tema? Es impresionante. O sea, el 80% de los chilenos está totalmente a favor del uso medicinal del cannabis y el 60 y tantos por ciento lo usaría si se lo necesiten y su médico se lo prescribe. Entonces, aquí además vemos un divorcio con lo que es la voluntad popular. De estos gremios, de estas cúpulas de poder, finalmente son cúpulas de poder. Así que yo sigo convencida de que la fuerza de la verdad y la fuerza de muchos, ¿cierto?, va a seguir prevaleciendo. Gracias Así por que, tu no, gracias tiempo a ti, de verdad y que sí. por supuesto agradecer a quienes nos acompañaron en esta tremenda entrevista. La entrevista.